En 1969, el módulo lunar Eagle de la misión espacial Apolo 11 se posa en la Luna a las 7:17 hora internacional. 5 horas y media más tarde, Neil Armstrong y Edwin Aldrin serían los primeros hombres en pisar la superficie lunar. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. Estamos de regreso. Seguimos conversando con la Yola y antes de irnos a la pausa, yo te preguntaba sobre cómo hemos caído a que en la República Dominicana, al día de hoy, aún las instituciones no se hayan consolidado como tal, que tengamos una justicia que actúa aparentemente en componenda con el Poder Ejecutivo, que tengamos un Congreso que actúa aparentemente también en componenda con el Poder Ejecutivo, y que las instituciones propiamente hablando también respondan de manera directa al Poder Ejecutivo y a otros intereses que también gravitan en la actualidad en la República Dominicana. Bueno, primero hay como unos ejes centrales que atraviesan la historia de las instituciones dominicanas, como son el tema de la lógica de reparto y las relaciones de carácter clientelar que se dan en las instituciones. ¿Qué efecto tiene eso? Tiene el efecto de que las personas que normalmente asumen puestos públicos lo hacen o como un premio político o porque son familias, en fin, pertenecen a la red primaria de los incumbentes, de quienes dirigen el poder en ese momento. Y por tanto, te coloca servidores públicos que no tienen las competencias y que su lógica en el ejercicio de sus funciones es más el usufructo de los recursos públicos para lo personal y no para garantizar el ejercicio de los derechos colectivos, bueno, y por tanto para proveer unos servicios de calidad, servicios públicos de calidad. Entonces esa lógica de reparto y esas relaciones clientelares que hacen que no sean decisiones que busquen la calidad del servicio, sino la lógica de obtener beneficios propios, es justamente lo que por un lado te reduce la calidad de la institucionalidad. Por otro lado, tú tienes también el tema de relaciones clientelares. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que motiva las decisiones normalmente de las instituciones? Entonces, eso te debilita la institucionalidad de entrada. Entonces, se roba, no se toman decisiones, se garantiza la impunidad, porque quienes están en las instituciones es mi familia, son mis amigos. Que uno se sorprende. Es gente leal a mí. Periodistas que siempre han hecho una labor en contra de ese tipo de acciones como Nuria Piera, Alicia Ortega, hacen unos reportajes que lo único que falta es que digan condena. Exacto. 14 años de prisión y no pasa absolutamente nada con las pruebas no hay tangibles a la visión de todos. Pero más grave que eso es que la gente lo ve y dice, no, todos roban, todos roban y hay uno mejor que otro, hay uno, no, o sea, que hay una cultura a aceptar porque ese tipo tú de tienes luego lo que pasa en las instituciones y el efecto que eso tiene en la sociedad dominicana. Por un lado, esas consecuencias, esa lógica perversa clientelar y de reparto que te da educación de baja calidad. En este momento tenemos el promedio de pruebas nacionales, tanto para colegios privados como para escuelas públicas, es menos de 60. Sí, hubo ahora recientemente las pruebas nacionales, que fue una... Hay gente que la critica, el tema de las pruebas nacionales, pero quizás también es un termómetro de ver cómo andan nuestros estudiantes. En los últimos 5 años, así el promedio ha sido menos de 60. Eso habla de la calidad de educación. Entonces, para tú tomar decisiones que en función de tus propios intereses, y hablar de tus propios intereses, tú reconocer qué es lo que te da una mejor calidad de vida, qué te va a garantizar tener mejor trabajo, a qué político elegir que realmente va a ser lo correcto. Para tener esos criterios tengo que tener educación. Y esa educación es la que me va a permitir procesar la información, que a su vez me va a dejar tomar las decisiones en ese sentido. Entonces, si yo no tengo educación, la información es como un florero que está ahí. No la puedo usar en mi beneficio. Lógicamente, y por eso siempre se dice que los políticos juegan en contra de la educación, para que nunca la gente caiga realmente en la realidad de lo que es positivo para el país. Y está el otro elemento, que es el tema de los valores, el tipo de ciudadanía que estamos construyendo. Para ser ciudadano, la ciudadanía no solamente es un estatus, es una identidad. Y la identidad se construye sobre la práctica, es una cuestión concreta. Por ejemplo, tú te consideras un dirigente estudiantil
porque tú vas a eventos, tú andas con personas, o sea, tú actúas permanentemente desarrollando tu liderazgo como político joven, pero tú estás actuando en ese sentido. Entonces, si tú eres ciudadano, ¿qué te define como ciudadano? El ejercicio de unos derechos y de unos deberes. Si tú no tienes derecho a la educación, si tú no tienes derecho a la salud y tú vas a un hospital público, te tratan mal y nada en ti se enerva porque para ti es un favor, es una caridad. Claro. Entonces la idea de ciudadanía no está instalada en la subjetividad de los dominicanos y dominicanas, porque si estuviera instalada, estuviéramos enojados permanentemente porque no tenemos la posibilidad de ejercer nuestros derechos, nos los están negando. Entonces, antes... Y peor aún si tú no los conoces. Exactamente. Y aquí la mayoría de las personas no conocen sus derechos y sus deberes tampoco. Entonces no son ciudadanos nominales, no reales. Que ha sido el Estado que le ha negado la oportunidad de conocer eso también. Entonces, tú no eres médico porque tú no curas a nadie. Tú no eres ciudadano porque tú no ejerces derechos. Así es el símil. Entonces tenemos una sociedad con unas instituciones que no ayudan a construir ciudadanos, sino todo lo contrario. Establece clientes, establece, qué sé yo, seguidores, pero seguidores sin criterio. Y seguidores que al final del día no van a tomar decisiones en función de lo mejor para el país, sino por el pago de una receta. Claro. O en la clase media, por el trabajo, el empleo, en un puesto medio o de dirección de una institución pública. Porque las relaciones clientelares no solamente afectan a los pobres. Claro. La clase media está cooptada por ese tipo de relaciones también. La clase más desprotegida es la que se ve más perjudicada, ciertamente, porque quizás no tienen el mismo acceso a la salud, el mismo acceso a la educación. Entonces, es un mal que, claro, afecta a todos, pero esa clase desprotegida que claro, no tiene las más mínimas posibilidades ni condiciones de salir de esa situación, si no es a través quizás de la colaboración real del Estado como ente de apoyo a esos ciudadanos, entonces se ven desprotegidos ante una situación de esa naturaleza. Y tú tienes a la clase media, que es la clase que uno entiende que tiene la posibilidad de generar y motorizar los cambios sociales y políticos, que están jugando a la sobrevivencia full. Por eso, como tienen mayores posibilidades, se olvidan del problema colectivo y entonces resuelven su problema individual de energía eléctrica con un inversor, con una planta, claro, te muda a un edificio donde hay una planta de emergencia. 24 horas, 24 horas, tú te mudas, tienes agua porque tienes tinaco, tienes seguridad porque pagas un watchman. Y no viven la realidad que vive la mayoría del país. Porque la clase media ha ido desapareciendo en la República Dominicana. Ha ido desapareciendo. Creo que aquí ya hay muchos ricos y otros que no son ricos. Bueno, hay unos que aruñan. Hay una definición de la clase media aruñando. Clase media aruñando, ¿esa se encuentra dónde? ¿A qué nivel? Ay, querido, ella no se da cuenta, pero tiene un nivel de consumo que se habla de puro endeudamiento. Que tú ves las tarjetas de crédito explotándose y con préstamos personales hasta los cabellos, y esa no es vida. Y todo porque tienen que financiar servicios. La calidad de vida. Servicios públicos que tendrían que ser entregados por los impuestos que ellos pagan. La clase media pudiera tener o debería de poder tener sus hijos en una escuela pública de calidad. Sí, como muchos países del mundo, que hay escuelas que son mejores que la mayoría de los colegios privados. Totalmente. Entonces, de alguna manera se ha producido un efecto, ¿cómo diría?, debilitador del sistema educativo, el hecho de que se retiren los hijos de la clase media dominicana, porque la clase media, como tiene más información, va a generar mayor presión por la calidad de la educación que se ofrece en las escuelas. Si la clase media tuviera sus hijos en las escuelas públicas, estarían más pendientes, presionarán más por la inversión, porque los maestros enseñen realmente, pero como los que van son pobres. Claro, no solamente porque se lograra el presupuesto, que fue una lucha en la que tú participaste y fuiste parte de la conquista del 4%. Como tanta gente. Para que después la mayoría de esos recursos se fueran en salarios. No, salarios no. En varilla y cemento. En varilla y cemento y parte en una demanda también fuerte por parte de los maestros en términos salariales. Yo estoy de acuerdo con el aumento salarial. ¿Sabes por qué? Porque a quien tú tienes que mejorar en este momento para que pueda enseñar es la calidad de vida de un maestro. Un maestro es alguien que tiene que tener la posibilidad de comprar un libro, que debe tener acceso a internet en su casa,
Si tú ganas en este momento 10,000 pesos mensuales, No, menos, perdón, por tanda, eran 5,000 y pico. sí, algunos, pero lo que yo también estoy de acuerdo, como tú dices, con el tema del aumento del salario, pero al igual como hay una desproporción real en términos salariales en la República Dominicana, los maestros no son ajenos a esto. Ah, O sea, hay claro. maestros que ganan 40,000 pesos mensuales, que si tú le aumentas el 100% llegarían a 80,000. Mientras tú tienes otros maestros que ganan 5,000 pesos mensuales, si le aumentas el 100% llega a 10,000 y todavía hay Habría que ver, porque una... tú tienes el problema, el tema del salario base de partida, que es lo que se entiende, sectores en los que yo me incluyo, entendemos que hay que aumentar el salario base, por lo menos llevarlo hasta, qué sé yo, 15,000 pesos mensuales. Exacto. Pero es el salario de partida, sin ningún tipo de incentivo. Claro. Luego tú tienes una serie de incentivos por estudios, por experiencia, por toda una serie de elementos, y tu salario va aumentando. A mí, yo quisiera que que ningún profesor ganara menos de 40,000 pesos mensuales, por todo lo que implica en la vida de un estudiante y de un ciudadano la presencia de un maestro actuando de manera adecuada, con calidad, con pertinencia en el proceso de enseñanza. El problema es que los salarios, como tú me señalabas, hay un problema grande de distancia entre el salario más bajo y el salario más alto, pero el problema no está en el de 40. El problema está en que de 5,000 y pico a 300,000. Vamos a seguir hablando en ese aspecto, porque yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de leer un artículo sobre la educación en Finlandia. Sí. Que quiero abundar un poco al respecto luego de que vayamos a una breve pausa y retornemos.